En un mundo donde la violencia y el crimen a menudo dominan los titulares, existe un grupo de individuos cuyas acciones han dejado una marca imborrable en la historia criminal. Estos son los sicarios, cuyos nombres evocan imágenes de miedo y brutalidad. Prepara bien tu estómago porque el último sicario de esta lista te va a hacer revolver todos tus órganos internos. Número 1. Margarita Calderón, alias La China. Margarita Calderón, conocida como La China, se distingue en esta lista como la única mujer, y su historia no es menos aterradora. Responsable de al menos 170 homicidios en México, La China lideró su propia organización criminal, tras haber ganado reputación y poder dentro de las filas de otros grupos delictivos. Su historia es emblemática no solo por su género, sino también por su brutalidad y su capacidad para liderar en un mundo predominantemente masculino. La traición de su propio novio llevó a su entrega a las autoridades, poniendo fin a una carrera criminal marcada por la violencia y el terror. Número 2. Edgar Huerta Montiel, alias El Guache. Edgar Huerta Montiel, también conocido como El Guache, representa una de las figuras más oscuras del crimen mexicano. Este ex militar, que desertó para unirse al cártel de los Zetas, es tristemente célebre por ser el autor intelectual y ejecutor de la muerte de 72 inmigrantes indocumentados en 2010. Su trayectoria refleja no solo la brutalidad inherente al mundo del narcotráfico, sino también la vulnerabilidad de los migrantes en su travesía. Aunque Huerta ha confesado más crímenes, afirmando la existencia de cientos de cuerpos en fosas comunes, sigue encarcelado en México, con su legado de terror aún resonando en la memoria colectiva. Número 3. Frank Abandando, alias Vitas. En las décadas de 1930 y 1940, las calles de Nueva York fueron el escenario de una de las organizaciones criminales más temidas de la historia, Murder Inc. Entre sus miembros más notorios estaba Frank Abandando, conocido como Vitas. Este despiadado sicario, famoso por su preferencia por el picahielos como arma, fue una pieza clave en la ola de violencia que asoló la ciudad. Se le atribuyen más de 30 asesinatos, y su método de operación era tan brutal que se convirtió en sinónimo de terror impuesto por Murder Inc. Abandando, cuya eficiencia letal le valió un lugar destacado en la historia del crimen organizado, encontró su final en la silla eléctrica en 1942, a la edad de 31 años, cerrando así un capítulo sangriento en las calles de Nueva York. Número 4. Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. La figura de Jairo Velázquez, más conocido como Popeye, emerge del violento paisaje del narcotráfico colombiano como uno de los sicarios más temibles, actuando bajo las órdenes de Pablo Escobar, el líder del infame cartel de Medellín. Popeye estuvo implicado en más de 250 asesinatos. Su recorrido criminal abarcó desde ejecuciones despiadadas hasta participaciones en actos de terrorismo, incluyendo el atentado contra el vuelo de Avianca y el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán. Tras pasar años en prisión, sorprendentemente, Popeye rehizo su vida como youtuber, compartiendo relatos de su pasado criminal hasta su muerte por cáncer de esófago en 2020. Después de su liberación, Popeye se convirtió en una figura controvertida en Colombia, con una base de seguidores en redes sociales y críticas por parte de aquellos que lo veían como un criminal impenitente que había capitalizado su notoriedad. Número 5. Jonathan Andrés Zuluaga, alias El Memín. Desde las profundidades de la criminalidad colombiana emerge la figura de Jonathan Andrés Zuluaga, conocido en el mundo delictivo como El Memín. Este líder criminal arrestado en España fue un cabecilla dentro de la organización conocida como la Oficina de Envigado, heredera del legado del cartel de Medellín. Zuluaga, implicado en más de 100 asesinatos, se ganó una reputación temible por su brutalidad y su papel en delitos que abarcan desde el narcotráfico hasta el homicidio. Su captura fue un golpe significativo para el crimen organizado, demostrando el alcance internacional de estas redes criminales. La captura de Zuluaga en Europa destaca la expansión global de las organizaciones criminales colombianas y la cooperación internacional necesaria para combatirlas. No olvides dar me gusta a este video y suscribirte para más curiosidades increíbles. Número 6. Iván Gastelum, alias El Cholo Iván. En el violento escenario del narcotráfico mexicano, Iván Gastelum, mejor conocido como El Cholo Iván, se destacó como uno de los jefes de sicarios más notorios del cartel de Sinaloa.
Su captura en México en 2016, durante la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, marcó un momento crucial en la lucha contra el narcotráfico. Este criminal, involucrado en innumerables actos de violencia, desde asesinatos hasta secuestros y extorsiones, personificó el brutal poder de los sicarios dentro de los carteles de la droga. Su historia es un testimonio de la violencia desenfrenada que ha caracterizado los carteles mexicanos. La captura de El Cholo Iván, simultáneamente con la de El Chapo, subrayó la profunda conexión entre los líderes de los carteles y sus sicarios, así como la importancia de estos últimos en las estructuras del poder criminal. Número 7. Harry Strauss, alias Pittsburgh Phil. Otro miembro emblemático de Murder Inc. fue Harry Strauss, más conocido como Pittsburgh Phil. Con más de 100 asesinatos acreditados a su nombre, Strauss fue considerado uno de los sicarios más efectivos y despiadados de su época. Su habilidad para ejecutar asesinatos sin dejar rastro lo hizo temido, incluso entre sus propios compañeros. Conocido por su frialdad y su falta de remordimientos, Strauss mantuvo su reputación hasta el final, siendo condenado a la silla eléctrica y ejecutado en 1941 a los 32 años de edad. Su legado como uno de los asesinos más letales de Murder Inc. perdura como un oscuro recordatorio de la violencia de las guerras de pandillas en la historia estadounidense. La eficiencia de Strauss en el asesinato le ganó el respeto y el temor de sus colegas, pero también lo puso en el punto de mira de la ley, ilustrando el doble filo de la fama en el mundo del crimen organizado. Número 8. Giovanni Brusca, alias El Cerdo. Cruzando el Atlántico hacia Italia, nos encontramos con Giovanni Brusca, conocido como El Cerdo. Miembro de la Cosa Nostra, la mafia siciliana, Brusca estuvo implicado en más de 100 homicidios. Su notoriedad alcanzó su punto álgido con el asesinato del juez antimafia Giovanni Falcone en 1992, un acto que sacudió a Italia y al mundo. Brusca, conocido por su brutalidad y falta de compasión, fue capturado en 1996 y condenado a cadena perpetua, aunque posteriormente colaboró con las autoridades. El asesinato de Falcone por Brusca no solo sacudió a Italia, sino que también catalizó una guerra contra la mafia, llevando a una represión sin precedentes contra la Cosa Nostra y sus actividades. Número 9. Roy DeMeo. De vuelta a Nueva York, Roy DeMeo se destacó como uno de los sicarios más letales de la familia criminal Gambino. Con un estimado de 200 asesinatos a su nombre, DeMeo fue conocido por su método innovador y macabro de deshacerse de los cuerpos, conocido como el método Gemini. Este procedimiento consistía en desmembrar y deshacerse de los cuerpos de tal manera que dificultaba su identificación y descubrimiento. DeMeo fue encontrado muerto en 1983 en un giro irónico del destino, asesinado de manera similar a como él había eliminado a sus víctimas. El método Gemini se convirtió en una firma macabra de DeMeo y sus asociados, reflejando la escalofriante deshumanización y la eficiencia técnica con la que trataban sus actividades criminales. Número 10. Richard Kuklinski, alias El Sicario del Hielo. Por último, Richard Kuklinski, conocido como El Sicario del Hielo, fue un asesino a sueldo de la familia criminal de Cavalcante en Nueva Jersey. Su apodo se derivó de su método de congelar los cuerpos de sus víctimas para confundir a las autoridades sobre el tiempo de la muerte. Kuklinski, responsable de más de 200 asesinatos durante un periodo de 30 años, fue un gigante tanto en estatura como en notoriedad en el mundo del crimen organizado. Arrestado en 1986, confesó numerosos asesinatos, incluyendo el del famoso sicario Roy DeMeo. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas y falleció en 2004 a los 81 años. A pesar de su reputación y sus confesiones, el alcance total de los crímenes de Kuklinski sigue siendo objeto de especulación y debate, con algunos investigadores cuestionando la veracidad de todas sus afirmaciones. Por último, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Muchísimas gracias por acompañarnos en un video más.